tardes a todos. Buenos días a los que estáis participando desde América. Muchas gracias por vuestro interés. Bienvenidos a este webinar organizado por Cinereo Pharma, compañía biotecnológica del Grupo Zendal, experta en probióticos y posbióticos que mejoren la salud humana y animal. Hoy vamos a abordar el tema posbióticos, una nueva herramienta en la dermatitis atópica canina. Para ello tenemos el placer de contar con el doctor César Giotti, licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los mayores expertos en dermatología veterinaria. César es director y fundador del Centro Dermatológico Veterinario SkinPet en Madrid. Hola, ¿qué tal? Damos paso a Ana Olá, boa para tarde. que nos Olá. introduzca también con todos los participantes portugueses. Muchas gracias. Ahora, Olá, muito boa tarde a todos. Bom dia também para os que estão a assistir através da América. Antes de mais, quero dar-vos o nosso muito obrigado pelo vosso interesse neste webinar e dizer-vos que é com muito gosto que vos damos as boas-vindas. Este webinar é organizado pela Cinereo Pharma, que é uma empresa que pertence ao grupo biotecnológico Zendal e com uma larga trajetória de expertise em probióticos e em pós-bióticos. Então, e durante a sessão de hoje, vamos abordar o tema pós-bióticos, uma nova ferramenta na dermatite atópica canina, e temos para isso a honra e o prazer de poder contar com a presença do Dr. César Giotti. O Dr. César Giotti é licenciado em Medicina Veterinária pela Universidade Complutense de Madrid e é também um dos peritos reconhecidos a nível da dermatologia veterinária. É também diretor e fundador do Centro Dermatológico Veterinário SkinPet, que está presente em Madrid. Queria ainda dizer-vos que este webinar tem a duração aproximadamente de 1 hora e no final temos um espaço reservado para perguntas. Estas perguntas podem ser colocadas ao longo da apresentação no chat, onde já estão também a participar neste momento, e dizer-vos que as mesmas serão respondidas no final. Se houver alguma pergunta para a qual não seja possível responder hoje, teremos o prazer de responder e de vos fazer chegar as respostas nas semanas seguintes. Daremos então agora início ao webinar e passo por isso a palavra ao Dr. César Giotti. Muito obrigada. hola, buenas tardes a todos. Un placer participar en este webinar sobre pues un tema tan interesante como puede ser el uso de los postbióticos y otro tipo de productos biológicos como una nueva herramienta en la dermatitis atópica canina. De hecho, bueno, aunque todavía nos faltan bastantes datos y realmente esto de una nueva herramienta, pues a lo mejor habría que ponerlo un poquito pues entre signos de interrogación, pero los datos que tenemos de una manera preliminar, como veréis pues al final de la charla, pues parecen ser prometedores. En primer lugar, agradecer la invitación de Cinereo a dar esta charla, que me apetecía, pues un tema pues creo que muy novedoso. Y en segundo lugar, como no puede ser de otra manera, pues a todos los asistentes, ¿eh? Sé que hay muchísima formación, sé que estamos todo el día trabajando y que muchos pues incluso estaréis en la propia clínica viendo esto y espero que sirva un poco de al menos una base para poder conocer qué es esto de los postbióticos y cómo nos pueden ayudar. Así que sin más, pues primero vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que es la enfermedad, ¿no? Pues un repaso muy rápido, no tiene pues mucha, digamos que profundidad, es simplemente para hacer una cuestión de contexto, ¿no? La dermatitis atópica sabemos que es una enfermedad alérgica cutánea y con una marcada predisposición genética en la especie canina. Y esto pues lo vemos todos los días en la consulta. Sabemos que hay razas pues mucho más predispuestas como el bulldog francés o el westie o pues puede ser el Shar-Pei. Y que cursa con dos cosas que a veces olvidamos, inflamación y prurito. Es decir, no siempre cursa solo como una enfermedad pruriginosa, sino que a menudo también aparece una inflamación concurrente. Y esta inflamación no siempre se debe
al autotraumatismo, sino que puede ser una inflamación espontánea. Y esto lo digo porque es interesante a la hora de elegir una terapia u otra, pues porque hay pacientes con una dermatitis atópica más inflamatoria y otros más pruriginosa. Y asociada frecuentemente, como sabéis, no siempre, porque hay casos en los cuales estas IgEs pues, no aparecen elevadas, pero frecuentemente hay IgEs frente a alergenos ambientales. ¿Qué es el prurito? Pues sabéis que es una reacción que es objetiva, pero que la sensación como tal de prurito es subjetiva y por tanto varía mucho de un individuo a otro y pues, nuestros pacientes, los perros, no nos lo pueden contar, pero hay personas con una sensibilidad para el prurito muy superior a otras. ¿Y que provoca? Pues esta necesidad de rascarse, lamerse, frotarse. Esto también pues, es relevante a la hora de saber identificar que tenemos un paciente con prurito. De la patofisiología del prurito se sabe bastante poco en medicina veterinaria, casi todo lo que sabemos es a partir de los estudios de medicina humana, pero sí sabemos esto, que no existen receptores específicos conocidos para el prurito y por tanto que la sensación se transmite por un conjunto de fibras aferentes especializadas. Y estas fibras pues penetran a través del ganglio de la raíz dorsal hasta la médula y ascienden a lo largo de la columna. ¿Qué ocurre con estas fibras? Que muchas veces comparten un trayecto con las fibras que transmiten el dolor. Y por eso, pues cuando hay mucho prurito, cuando el animal se rasca, a veces hasta hacerse daño, hacerse sangre, pues esto inhibe el prurito porque a cambio pues produce dolor. Y a continuación, pues cruzan el tracto espinotalámico y alcanzan el tálamo y el córtex cerebral, ¿no? Donde se hace, digamos que consciente, ¿no? Esta sensación de prurito e induce el rascado. Manifestaciones del prurito. Es bueno siempre preguntar al propietario si se rasca, pero además si se mordisquea, si se chupa las extremidades, sobre todo las anteriores, si se frota con los muebles o con las paredes. Cosas que a nosotros nos parecen muy evidentes, pero que para muchas veces el cuidador pues no lo son tanto, no lo son como una manifestación de prurito, sino lo son pues como una manía o como un ritual o como cosas que hace de siempre, pero no lo identifican con que tenga un problema. Igual pasa cuando arrastran la zona perineal por el suelo, que a veces se asocia con parásitos, se asocia con las glándulas anales obstruidas, pero en muchas ocasiones es prurito perianal producido por un cuadro tanto de dermatitis atópica como de alergia alimentaria. Y también otro síntoma de picor es que se sacuden muy frecuentemente, como si estuvieran mojados, se sacuden regularmente y igual hay veces que los propietarios esto lo identifican como una manía sin más. Sabéis que utilizamos un grado digamos, estandarización para saber exactamente de cuánto prurito estamos hablando, pues es bueno que le preguntemos siempre al propietario cuánto se rasca en nuestro paciente en una escala visual que se llama PIVAS de 0 o a 10, o de 1 a 10. Y le preguntamos, bueno, pues en esta escala, ¿dónde situaría el picor del perro en este momento, ¿no? 0 o 1 es prácticamente ausencia de prurito y 10 es un prurito continuo que interrumpe actividades vitales, principalmente pues, durante el paseo, durante la alimentación y sobre todo por la noche. Es un perro que se rasca continuamente mañana, tarde y noche y este sería pues, el nivel máximo, ¿no? Aquí situamos pues, pacientes, por ejemplo, con sarna sarcóptica o pacientes con dermatitis atópica y una infección secundaria. A partir de ahí, toda esta gama, como os podéis imaginar, es muy variable dependiendo del caso. El concepto del umbral del prurito es algo que debemos de recordar. Hay, digamos, un efecto sumatorio de las distintas cosas que tienen que ver con el picor. Es decir, un paciente atópico puede tener un grado de prurito, pero si a este paciente atópico le añadimos que tiene una alteración de la barrera cutánea y que por esto muchas veces tiene infecciones secundarias y que además a menudo tiene intolerancias o alergias alimentarias y que además puede tener una dermatitis alergia a la picadura de la pulga, pues evidentemente, aunque tenemos dos pacientes igualmente atópicos, uno va a tener un prurito mucho más intenso porque los factores se suman hasta superar este umbral pruritíco. Y esto nos tiene que hacer siempre recapacitar sobre si estamos controlando todos los factores que inciden en la enfermedad o si solo nos estamos centrando en dar algo que controle el prurito de una manera pues, sintomática. El diagnóstico, pues no vamos a entrar aquí, pero hay que siempre descartar otras enfermedades pluríticas. Lo primero cuando estemos tratando a un paciente atópico es, ¿estamos seguros 100% de que lo es? Y para esto hay que descartar todas las otras enfermedades que producen prurito. No sirve dar por hecho que cualquier paciente que entre en nuestra consulta que tiene un prurito crónico será atópico, porque puede que no lo sea y a partir de ahí será toda una catástrofe. Una interpretación detallada de la historia, del cuadro lesional y luego si queremos pues hacer unas pruebas de alergia
para intentar identificar los alergenos y hacer una inmunoterapia. Siempre por este orden y siempre cuando realmente tenemos claro que es un paciente atópico lo que tenemos delante. El cuadro clínico, pues ya sabéis cuál es, eritema, sobre todo ¿dónde? Pues en las zonas ventrales, en las axilas, en las ingles, en la zona ventral del cuello, en la zona interdigital, tanto dorsal como palmar, y zona facial, zona periocular y mentón. Como veis, este bulto francés con este aspecto, ¿no? Ya muy característico, eritema, alopecia alrededor de los dos ojos y en muchas ocasiones, pues liquenificación cuando ya el cuadro es crónico. Recordáis todos los criterios de Fabrot, estos criterios ya están un poco en desuso porque bueno, se ha visto que realmente seguramente no tienen la sensibilidad anunciada en un principio, pero bueno, siempre nos puede servir para una orientación. Y sabemos que los pacientes atópicos pues son en general pacientes que debutan jóvenes, menos de 3 años de edad, que al principio tienen prurito y nada más, lo que llamamos prurito alesional, es decir, tiene picor, pero no aparecen lesiones por ninguna parte, si acaso un leve eritema, que responde a corticoterapia, pero bueno, esto es un poco pobre porque casi todo responde a corticoterapia. Es más frecuente en animales de vida interior. Las extremidades anteriores suelen estar afectadas, sobre todo esta zona interdigital, en la zona tanto dorsal como palmar. Los pabellones auriculares también suelen estar afectados, así que fijaos siempre en la zona interna de las orejas a ver si muestra un eritema. No hace falta que haya una otitis infecciosa, solamente eritema. El margen de las orejas no está afectado porque se afecta sobre todo en sarna sarcóptica y la región dorsolumbar tampoco suele estar afectada porque se afecta sobre todo en alergia a las pulgas o de APP. Estas son algunas imágenes representativas, esta zona interdigital característica y esta zona axilar, ¿no? Primero cursa con un eritema bastante marcado y después, dependiendo del rascado, pues puede aparecer una infección secundaria, un sobrecrecimiento bacteriano o una pioderma superficial o un sobrecrecimiento por malasemia. Y aquí tenéis un cuadro incipiente en una zona inguinal, donde veis que en el pliegue inguinal de los dos lados, de una manera simétrica, pues es donde se muestra más este eritema. El manejo terapéutico de la dermatitis atópica solo tiene dos fases, o vamos a decir, dos elementos que se complementan, que es un tratamiento sintomático por un lado y por otro lado un tratamiento etiológico, es decir, intentar evitar el alergeno, que esto no siempre es posible, por no decir que nunca lo es, o realizar una inmunoterapia alérgeno específica una vez identificado el alérgeno. Es decir, bueno, sabemos que es alérgico al polen, pues hagamos una vacuna del polen para intentar modular esta respuesta inmunológica. Es importante diferenciar dos escenarios. Cuando hablamos de si estamos tratando a un paciente atópico, tenemos que saber si lo estamos tratando por un brote agudo o por un tratamiento crónico con un manejo a largo plazo y con un plan que ya, digamos, intenta prevenir nuevos brotes o intenta hacer que la situación no se deteriore a futuro. Pero no es lo mismo que un cuadro agudo en el cual el autotraumatismo es muy severo y necesitamos sobre todo rapidez en el efecto. Son dos escenarios muy, muy diferentes que debemos de aprender a diferenciar. En los cuadros agudos pues nos encontramos con cosas así, ¿no? Con lesiones muy eritematosas, donde a menudo hay escoriaciones, ¿no?, del propio rascado e infecciones secundarias. Aquí tenemos que intervenir rápido, porque si no, habrá autotraumatismo y habrá autolesión severa. Igual que aquí, ¿no? Tenemos un paciente con un prurito periocular muy serio. ¿Qué puede ocurrir? Pues una úlcera autoinducida, uveitis, necesitamos un tratamiento rápido y eficaz. Y en el lado de la derecha, pues igual. Tenemos ya en la zona de las axilas una cierta liquenificación que demuestra cronicidad, pero hay un eritema muy, muy marcado. Es un cuadro que seguramente es un brote o una regularización. ¿Qué hacemos en los tratamientos de episodios agudos? Pues lo que recoge la bibliografía, lo que se reconoce como efectivo son las cosas que os voy a contar a continuación. En primer lugar, pues ya decía, si se puede identificar y evitar los factores desencadenantes, pues estupendo, ¿no? Si vemos que es que realmente cuando se expone a las pulgas esto se suma, como se enseñaba antes en el umbral plurítico, y hace que se rasque mucho más, pues habrá que hacer un control eficaz de pulgas. Si ha sido un alimento, hacer una restricción proteica. Si es un polen, pues evitar que pase por determinadas zonas, lavarle con más frecuencia, en fin, evitar el alérgeno. Controlar infecciones secundarias. ¿Por qué? Pues porque las infecciones secundarias sabemos que contribuyen a los picores. Así que cuando tenemos un tratamiento de un episodio agudo, tenemos que tener un ojo puesto en las infecciones secundarias obligatoriamente. Baños con productos emolientes y hidratantes. Todo esto ha demostrado una eficacia científicamente probada. Y luego entramos en el episodio de los fármacos. ¿Qué fármacos funcionan aquí? Pues como veis, no muchos, caben todos en una diapositiva.
Tratamiento a corto plazo con corticoides tópicos, pues los de uso probado, y estamos hablando de uso probado en medicina veterinaria, porque todos utilizamos algunas cremas, algunos productos de medicina humana, pero que no están ni probados, ni testados, ni tienen ningún tipo de respaldo científico, más que un poco de simulación en base a los estudios de medicina humana, pues lo que hay en veterinaria es hidrocortisona ceponato y triamcinolona. La triamcinolona en España hasta hoy no está comercializada, pero la hidrocortisona ceponato sí. ¿Y qué más? Corticoides orales, a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Prednisona, prednisolona y metilprednisolona son las opciones que tienen más estudios que respaldan su uso. Oclacitinib, 0,4 a 0,6 miligramos por kilo cada 12 horas, porque estamos tratando un episodio agudo y por tanto hasta 15 días se puede tratar cada 12 horas. Esto no es que sea matemáticamente necesario así, se puede dar con menor frecuencia dependiendo de la intensidad del producto, lógicamente. Y Loquibemab, de 1 a 3,3 miligramos por kilo una vez al mes, subcutáneo. Estos son los tratamientos de los que disponemos para episodios agudos a día de hoy con eficiencia científica contrastada. ¿Qué pasa si nos encontramos hasta este tipo de paciente? Esto ya no es un episodio agudo, es un paciente que tiene un problema crónico, un problema de larga duración y que necesitamos, por tanto, además de hacer un control del episodio agudo, hacer un plan a largo plazo. Un plan para prevenir recaídas, un plan para minimizar fármacos a futuro. Pues en este tipo de pacientes, como este que podéis ver, esta es una extremidad anterior de un Westie y esto es un Yorkshire con un cuadro, pues como veis, muy inflamatorio y ya digamos pues con un tiempo de evolución. ¿Cuáles son los tratamientos que han mostrado eficacia? Ciclosporina oral, que como veis no estaba en la otra lista porque la ciclosporina sabéis que tarda en hacer un efecto medio entre 3 y 5 semanas y por tanto si tenemos prisa no es la mejor de las opciones. Oclacitinib se puede utilizar y de hecho tiene un registro para su uso de manera continuada. Loquibemab, glucocorticoides tópicos o tacrolimus o una inmunoterapia alergeno específica. Hasta aquí lo que ha demostrado eficacia, como os contaba, en estudios científicos controlados y a doble ciego y randomizados, es decir, estudios que realmente tengan un peso científico detrás. ¿Qué otras cosas se han visto que pueden tener relevancia para controlar episodios crónicos? Pues intentar identificar si hay algún factor agravante, como los episodios agudos. Y ahí a veces se pone el foco en las dietas. Es decir, oye, aunque ya hayáis hecho una dieta de eliminación, si tenemos un paciente que queremos estabilizar, vamos a intentar hacer otro tipo de dietas para ver si estas funcionan mejor o para ver si esto puede ser un factor agravante. Un control de pulgas eficaz, ya lo hemos encontrado antes. Un control de infecciones secundarias a medio y largo plazo, porque sabemos que si no la tiene, la va a tener y por tanto necesitamos hacer un control preventivo en el cual casi siempre utilizamos antisépticos de una manera regular y baños frecuentes con productos emolientes y antisépticos, pues porque los antisépticos son para las infecciones, los emolientes son para reestructurar la barrera cutánea. ¿Qué más cosas? Incremento en la dieta de ácidos grasos. Aquí hay algunos estudios científicos que avalan su empleo, aunque la gran mayoría son estudios sin grupo control y en el que no están muy conseguidas las condiciones, digamos, de homogeneidad. Pero bueno, parece que podría ser de ayuda. Dietas con antioxidantes y fitonutrientes con efecto antipruriginoso, por lo mismo. Hay estudios limitados. Los baños, ya los hemos dicho antes, aplicación de ácidos grasos en forma tópica o aplicación de ceramidas y esfingolípidos. De todo esto, los esfingolípidos son los que tienen la mayor evidencia científica a día de hoy, tanto en forma de espotón o de mousse. Lo que hace es reestructurar la barrera epidérmica que, como sabéis, en los pacientes atópicos pues está deteriorada. Y vamos a entrar un poco en lo que nos interesa, que es qué podemos hacer en cuanto al control de los episodios crónicos cambiando el microbioma cutáneo. Los pacientes con dermatitis atópica, y esto sí que está demostrado científicamente, presentan una marcada pérdida de diversidad en el microbioma cutáneo. Es decir, sabéis que el microbioma cutáneo pues, son los microorganismos que conforman pues, la flora natural de la piel. En este caso, el microbioma cutáneo, el microbioma intestinal. Sabéis que cada órgano pues, tiene su propio microbioma. Y ahí, pues en la piel, pues viven bacterias, viven hongos y viven pues, parásitos, ¿no? El Demodex, por ejemplo, forma parte del microbioma cutáneo. Pues lo que se ha visto es que en los pacientes atópicos muestran una menor diversidad bacteriana, es decir, hay mucha menos
variabilidad en cuanto a las bacterias que vamos a encontrar en esta piel y predominio muy marcado de los estafilococos. De ahí que muchas veces el tratamiento antiséptico también nos ayude a normalizar el microbioma, no solo previniendo infecciones secundarias, sino previniendo estos desequilibrios del microbioma que pueden condicionar recaídas. De hecho, hay un estudio de un tratamiento con Malasep que consigue normalizar el microbioma cutáneo. Es decir, no solo consigue evitar infecciones, Malasep sabéis que es un champú con clorhexidina y miconazol, perdón, que lo que hace es normalizar el microbioma cutáneo. Así que este tipo de pacientes es muy interesante los tratamientos antisépticos con regularidad, tópicos, no solo porque vamos a conseguir evitar infecciones, sino porque vamos a normalizar el microbioma. Y tiene menor diversidad fúngica. ¿Qué hay más? Pues Malassezia. Entonces, es un microbioma muy empobrecido, un microbioma que va a tender a facilitar la presentación de nuevos brotes. Es un desequilibrio, como veis en el dibujito este de la derecha. Como os decía, el microbioma cutáneo pues son estas bacterias y estos parásitos y son un ecosistema muy equilibrado, un ecosistema en el cual cada elemento tiene su función y un ecosistema en el cual cuando estos elementos se desajustan, todo funciona mal. Así que, ¿qué podemos hacer para intentar solucionar este problema no empleando antisépticos, no empleando antibióticos? Bueno, pues utilizar sustancias biológicas que reequilibren de alguna manera este microbioma sin tener un efecto, pues vamos a decir, más agresivo, ¿no? O más tóxico en el caso del empleo de antibióticos principalmente. Y en los últimos años, pues principalmente en medicina humana, sabéis que siempre vamos un poquito por detrás de la medicina humana, vamos probando cosas que parece que en medicina humana pueden tener cierta utilidad y en este es un ejemplo claro. Pues en los últimos años pues han hecho estudios con prebióticos, probióticos y posbióticos. ¿Qué son los prebióticos? Pues los prebióticos son sustratos, ¿no? Sustratos que se emplean para que los microorganismos beneficiosos pues puedan proliferar más que los que consideramos pues microorganismos dañinos o microorganismos que queremos eliminar. Es decir, le administramos un sustrato al microorganismo beneficioso para que este microorganismo desplace a los otros potenciales invasores de una manera natural. Por tanto, tiene un efecto modulador sobre la flora bacteriana y ningún efecto secundario. ¿Cuáles son los más estudiados? Pues los oligosacáridos, como la inulina, los fructooligosacáridos, que veréis en algunos productos para veterinaria, que pone FOS, y galactooligosacáridos, que el acrónimo es GOS. ¿Dónde se encuentran? Pues en cereales, en las frutas, en los vegetales y en la leche materna principalmente. Y esto es sobre todo pues, basado en estudios, como os decía antes, de medicina humana. Y hay estudios bastante interesantes sobre que los niños alimentados con lactancia materna pues tienen un riesgo menor de padecer dermatitis atópica. Esto es solo por el efecto de estos prebióticos, pues tampoco se sabe, no se tiene claro. Se han hecho estudios para ver si esto se podía trasladar directamente a medicina veterinaria y hay un estudio muy interesante sobre los factores predisponentes para padecer dermatitis atópica, donde uno de los factores que aparece es la lactancia materna. Otro de los factores son animales de interior o animales de exterior, como habéis visto en los criterios de Fabrot, es decir, animales que pasan mucho tiempo dentro de casa tienen más riesgo de desarrollar dermatitis atópica que animales que viven en el exterior. Otro, por supuesto, es la raza y otro es la alimentación. Los animales que desde pequeños han recibido una alimentación más natural, no basada en dietas comerciales, parece que tienen un riesgo inferior de desarrollar dermatitis atópica. Todos estos extremos son muy discutidos a día de hoy y están por demostrar, pero parece que algo de esto podría haber. Los probióticos, pues los probióticos ya son organismos vivos, es decir, lo que hacemos no es dar un sustrato a los organismos, digamos, beneficiosos, sino directamente aportar estos organismos al microbioma para intentar que se reproduzcan o que se instauren en este microbioma con el fin de que su presencia y sus metabolitos pues tengan un efecto beneficioso sobre el huésped. ¿Qué ocurre? Pues que
Aquí los que se emplean con mayor frecuencia en dermatitis atópica, los que más se han utilizado, y vuelvo a hablar de medicina humana porque es donde más estudios hay, luego veremos algunos de veterinaria, pero son escasos, son del género Lactobacillus y Bifidobacteria. Esto a nivel, digamos, laboratorial, se ha visto que modulan la respuesta TH1, TH2, que sabéis que está alterada en los pacientes atópicos, la liberación de interleuquina 10, que es lo mismo que haría una inmunoterapia, modular la liberación de interleuquina 10, y modular la producción de células T reguladoras, que es exactamente lo mismo que hace una inmunoterapia alérgeno específica. Además, compiten con bacterias patógenas. Es decir, bueno, pues tenemos un nicho y a partir de ese nicho biológico, si unas bacterias pues se instalan allí, pues las bacterias patógenas lo van a tener más difícil para proliferar. ¿Cuáles? Pues el Staphylococcus intermedios en el perro y el Staphylococcus aureus en la especie humana, que como sabéis son prácticamente primos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que cada vez hay más voces que dicen que su empleo es un poquito controvertido. ¿Por qué? Porque sabéis que ahora hay una tendencia a emplear la menor cantidad posible de antibióticos para intentar reducir las resistencias y se piensa que aunque estas bacterias sean beneficiosas, no es imposible que puedan transmitir plásmidos de resistencias y que por tanto puedan hacer resistentes a otras bacterias del microbioma. Y esto digamos que es algo que no está claro a día de hoy. Y además podrían producir potenciales infecciones o efectos adversos en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que sabéis que muchas veces pues, los pacientes atópicos pues lo pueden estar. Entonces, bueno, pues el empleo de organismos vivos tiene además la limitación muchas veces de la conservación, ¿no? A ver cómo conservas estos organismos para administrarlos adecuadamente para que en la piel puedan sobrevivir, no tengan efectos secundarios, no puedan transmitir estos, digamos, información de resistencia a antibióticos y no den problemas en pacientes inmunocomprometidos. Y finalmente tenemos esto de los posbióticos. ¿Qué son los posbióticos? Pues los posbióticos son microorganismos inanimados, es decir, ya no son vivos, sino que se inactivan por distintos métodos y o sus componentes con efectos beneficiosos en la salud. Y aquí hay una variabilidad grandísima, que seguramente si tenéis curiosidad, pues los compañeros de Cinereos podrán explicar con más detalle, pero hay bastante poca uniformidad, porque dentro de todas estas moléculas hay una variabilidad amplísima. Os he puesto dos ejemplos para dermatitis atópica y son ejemplos muy recientes, de estudios muy recientes. Uno es el Lactobacillus rhamnosus tindalizado, que es una manera, digamos, de inactivar esta bacteria. Se demostró que tuvo un efecto terapéutico en niños con dermatitis atópica moderada, disminuyendo los niveles de interleuquina 31 en sangre. ¿Os suena lo de la interleuquina 31? Porque es el target principal, pues tanto del oclacitinib como del loquibemab. Así que, bueno, pues parece que este tipo de posbiótico en concreto, pues tiene este efecto. ¿Qué ocurre? Que en este estudio es un tratamiento vía oral, no es un tratamiento tópico. ¿Y por qué vía oral puede producir un efecto sobre la dermatitis atópica? Pues porque los microbiomas se ha demostrado que no son estancos, es decir, que tienen comunicación y principalmente el eje del microbioma intestinal con el microbioma cutáneo. Y por tanto, tratamientos vía oral pueden producir beneficios a nivel del microbioma cutáneo. Lactobacillus paracasei, inactivado por calor, produjo un efecto beneficioso en adultos atópicos, permitiendo reducir el empleo de corticoterapia. Otro estudio muy reciente que creo que es del año 21. Como veis, en medicina humana se están haciendo estudios en los últimos 2 años. Así que, bueno, si empezamos a utilizar nosotros cosas de este tipo, iremos muy avanzados, porque realmente es algo que apenas acaba de empezar y en el que se encuentran estudios de distinta naturaleza y algunos con resultados contradictorios. ¿Cuáles son los tipos de posbióticos? Pues estos son algunos ejemplos que he encontrado en bibliografía. Sobrenadantes libres de células, que se les ha atribuido un efecto antiinflamatorio. Exopolisacáridos, modulan la respuesta inmunitaria y parece que lo hacen de una manera específica con las células dendríticas y los macrófagos. Un ejemplo son los betaglucanos, enzimas, que todos sabemos, ¿no? Esto es un poco más, digamos, intuitivo, empírico, que tiene efecto antioxidante. Fragmentos de membrana celular, como os he contado antes, pues son bacterias a las que se somete a distintos tratamientos y que cada uno de los elementos que se obtienen puede tener una función. Que tiene un efecto antibacteriano, para esto sirve la membrana celular de las bacterias. Ácidos grasos de cadena corta, que regulan el sistema inmunitario, y lisados bacterianos directamente administrados vía oral, liofilizados.
Así que, como veis, es un mundo. O sea, no es solamente una molécula, no es solamente una composición. Algunas de estas están patentadas y comercializadas con un nombre específico, con, digamos, proporciones específicas y con cepas de bacterias específicas. Bueno, ¿y qué podemos ver de su uso en enfermedades alérgicas? Pues os he sacado un estudio de medicina humana, porque es el que he encontrado pues mejor detallado. ¿Y por qué mejor detallado? Porque es un estudio que se ha hecho pues en multicéntrico y con un número de pacientes muy grande, muy superior al que solemos manejar en medicina veterinaria. Son casi 400 pacientes atópicos y la han publicado en el Journal Dermatology Treats en el año 22, en octubre, es decir, antes de ayer. ¿Vale? Y bueno, es una aplicación tópica, que es lo que me parecía interesante. Es una combinación de prebióticos y posbióticos y se realizan controles en la semana 5, 10 y 15. Como veis, es un tratamiento de larga duración. Es un tratamiento en el que durante estas 15 semanas se administra este producto tópico con una frecuencia diaria. Y se realizan mediciones del prurito con una escala Prurituscore, que sería pues, una equivalente a nuestra escala PIVAS, ¿no? Una escala visual, y una escala lesional, que es el SCORAD, que sería pues, una escala similar a nuestro KDSI-4, que es una escala pues, ya de tipos de lesiones en cuanto a extensión y severidad de las mismas, ¿vale? No solo prurito, sino también lo que vemos en el paciente. Y además se hacen cosas que es muy frecuente en medicina humana, que son encuestas de calidad de vida, es decir, que el propietario, en este caso el paciente, en el caso nuestro, pues el propietario, cada vez están haciendo más encuestas de calidad de vida, pues en este caso el paciente dice cuánto ha afectado ese tratamiento a su calidad de vida en cuanto a, estar pues mucho más tranquilo a la hora de enfocar su enfermedad, ¿no? Este estudio, como os decía, los niveles de SCORAT y PRURISCORE se redujeron de una manera significativa, principalmente durante el primer mes, pero después se mantuvo esta tendencia durante los 2 meses posteriores, ¿vale? Aquí tenéis, este estudio además tiene la particularidad de que se hizo con personas de grupos de edad diferentes, de 1 a 3 años, de 4 a 15 años y mayores de 16 años, y veis en la gráfica de la izquierda el SCORAT, que como os comentaba antes es el índice lesional, pues el primer mes pues baja de 25 pues una media a 15 o por ahí, ¿vale? El segundo mes pues 10, en algunos 12, y en el tercer mes pues veis que la bajada ya es mucho menos significativa, pero que continúa bajando en algunos casos hasta 10. Y en el PRUSCORE, pues hay una cosa que me parece interesante, que es que todos los pacientes parten de un nivel de prurito medio. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún caso se utiliza en pacientes con prurito agudo. En ningún caso sirve para controlar algo que queremos controlar ya e inmediatamente, sino que son pacientes que están medianamente controlados y que lo que queremos es aportar algo más a su terapia que nos permita reducir fármacos con más efectos secundarios a medio largo plazo, ¿vale? O sea, que veis que de 1 a 5 parte siempre de niveles que no llegan a 3. No cogemos ninguno que tiene 4 o 5 porque seguramente es que no es el momento de hacer este tipo de tratamiento, ¿vale? De este de 3, pues veis que luego baja a 2, luego sigue bajando y para la semana 3, o sea, para la visita 3, que es la semana 15, recordad que son 15 semanas de estudio, ya ha bajado hasta el 1, o sea que en casi todos los casos conseguimos que se reduzca mucho el prurito en línea a cómo se reduce las lesiones. ¿Y en medicina veterinaria qué tenemos? Pues tenemos esto. Os he traído algunas representaciones. No es todo lo que hay, pero sí un poco para que veáis. La verdadera pionera de este tipo de estudios es Rosana Marcella, donde empezó a hacer estudios del efecto de los probióticos en la expresión de la filagrina. Y estos estudios son un poco, pues, digamos, a medio camino. No parece que hay una relación directa entre el efecto de los probióticos y la expresión de la filagrina. Después, ya en el año 2015, se hizo un estudio a doble ciego con placebo controlado de la administración de Enterococcus fecalis en perros atópicos. Y en este estudio se vio que disminuía algo el prurito. Lo que pasa que la bajada del prurito no era muy, digamos, espectacular, pero se conseguía una reducción del prurito significativa estadísticamente.
Para comparar, en el año 2019 se ha hecho un estudio con Enterococcus faecium SF68, esta es la cepa. ¿Esto qué es? Pues el Fortiflora, que todos conoceréis, ¿vale? Un tratamiento junto con oclacitinib, para ver si esta combinación permitía la reducción del oclacitinib al medio plazo. Y el resultado es que no. Se hacen dos grupos, se les administra este eh, compuesto y se ve que directamente no hay ningún efecto sobre el prurito. Así que el estudio anterior dice que sí que hay algo de efecto, el siguiente dice que en absoluto, pero no son cepas iguales, probablemente no son pacientes iguales, probablemente los resultados son muy difíciles de comparar. En uno se da oclacitinib y probiótico, y en el otro no se da oclacitinib, solo se da el biológico. En esta línea, pues un estudio, o sea, una comunicación muy reciente del año pasado, pues habla de la necesidad de soluciones ecológicas, pues para intentar pues mejorar un problema que cada vez es más serio, que es esto que hablamos del abuso de los fármacos y el abuso sobre todo de los antibióticos, ¿no? Así que como veis, hay una línea más o menos de investigación, no es una línea pues homogénea y por tanto es difícil sacar conclusiones, pero sí se están intentando hacer ensayos para ver si realmente por aquí podemos llegar a alguna conclusión interesante. Aquí tenéis un estudio que ha hecho Cinereo, que luego podéis preguntarles con más detalles sobre un poco alguna particularidad que se os ocurra. Y es un estudio no publicado, un estudio clínico, donde, bueno, pues veis un grupo de perros, 15, y entre la visita 1 y la visita 2, pues la reducción tanto en las lesiones, en este caso se ha utilizado otro índice, ¿no? otro índice, el CATLI, no el KDSI-4, y el PIVAS, que sabéis que es el prurito, ¿no? Y bueno, pues en este, digamos, estudio o aproximación clínica, pues se ve una reducción tanto en prurito como en cuadro lesional. ¿Qué pasa entonces en veterinaria? Pues que tenemos muchas limitaciones a la hora de decir si pre, pro y postbióticos son útiles o no lo son, porque tenemos falta de estandarización de estudios, no tenemos estudios comparables, no tenemos uno que haya dicho, bueno, pues yo voy a utilizar esta cepa a doble ciego con un grupo control y yo voy a utilizar la misma y vamos a hacer resultados reproducibles. Esto de momento no lo tenemos. Hay vías de administración diferentes. Hay casos en los cuales se administra vía oral y otros tópico. Y claro, los resultados no pueden ser comparables. En ocasiones no sabemos ni el mecanismo por el cual funcionan. Hay productos biológicos de diversa naturaleza, como os decía antes. Hay cepas patentadas y hay postbióticos también patentados. Y esto, claro, dificulta muchas veces la comparación. Hay dificultad de valorar la eficacia real en pacientes que reciben terapia multimodal. Y este es mi caso. Por ejemplo, yo veo casos muy complejos en los cuales tú administras un producto de esta naturaleza y es difícil ver si hace la diferencia, porque son tratamientos muy prolongados en el tiempo. Y por tanto, si lo que esperamos o damos una expectativa al propietario de que esto producirá una mejora muy rápida, inmediata y visible, esto no va a ocurrir, casi con toda seguridad. Y necesitamos, por este mismo motivo, estudios prolongados en el tiempo, porque es una enfermedad dinámica y la dermatitis atópica puede mejorar sola. De hecho, cuando se han hecho estudios a doble ciego con control y un grupo placebo, el placebo a veces mejora hasta en un 20% de los casos con suero. Es decir, que ningún tratamiento puede producir mejoras en un paciente atópico. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que cambia sola, con la fase del año, con infecciones secundarias o no, con la administración de determinados alimentos, ya lo hemos visto antes. Así que es difícil a veces atribuirse la mejora a un producto u otro. ¿Cuál es mi experiencia con el uso de los posbióticos? Pues pequeñita, ¿eh? Hemos empezado hace poquito, ya os digo que tengo dificultades para encontrar pacientes idóneos para esto, porque muchas veces son pacientes en los que nada funciona y en los que nada funciona, pues evidentemente no es cuestión de decir, pues probemos esto a ver qué tal, porque primero tienes que estabilizarlo y muchas veces son casos complejos, ¿vale? Aquí tenéis un perro pequeñito, atópico, las axilas, la parte de la izquierda, donde veis un mayor eritema y después de aplicar este tipo de producto, ¿vale? Consigue una hidratación, puede conseguir una reducción del eritema y en algunos casos una reducción del prurito,
pero ya digo que mi experiencia todavía es limitada. Aquí tienes un caso mucho más espectacular. En este caso, evidentemente, no solo se ha utilizado el postbiótico, sino que hemos utilizado pues más cosas, pero a la hora del mantenimiento, la propietaria, y en estos casos es importante también la percepción, ¿no? Porque no nos pueden hacer esta valoración los pacientes, desgraciadamente, entonces nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan, pues dice que cuando se pone este tipo de productos, pues que le ve mejor, más hidratado, que parece que se chupa menos, porque este perro lo que hacía mayormente era chuparse la zona. Por supuesto, está con baños regulares, con control de pulgas, con una dieta, con tratamientos complementarios de todo tipo, porque este tipo de productos yo creo que de momento no vienen a sustituir a nadie, sino que lo que vienen es a complementar. ¿Qué tenemos ahora de escenario en el control de la dermatitis atópica? Pues algo así, ¿no? Esta es una diapositiva que me gusta mucho porque yo creo que representa bastante bien lo que estamos hablando. Antes se hablaba de una puerta para tratar dermatitis atópica, ¿no? Por dónde íbamos a afrontar el caso y casi siempre pues era o corticoides, o ciclosporina o clofidinib. Ahora sabemos que estos son una de las partes de la terapia, pero que tenemos que utilizar todas las puertas disponibles, que a lo mejor es un perro que es un buen candidato a inmunoterapia, yo soy muy fan de la inmunoterapia, o de lo que Map, que además tenemos que modular este microbioma porque sabemos que está alterado, esto está demostradísimo que lo está, y que además en muchas ocasiones pues deberíamos de reestructurar esta barrera cutánea, esta barrera epidérmica, porque también sabemos que los pacientes atópicos tienen una barrera epidérmica que no es íntegra. Las ideas claves serían estas: el tratamiento es multimodal e individualizado y por tanto tenemos que contar con todas las cosas a nuestro alcance. Es importante tipificar, recordar si estamos ante un episodio agudo o estamos programando un tratamiento a largo plazo. Las terapias con productos biológicos, postbióticos en este caso, pueden reducir la necesidad de emplear fármacos con más efectos secundarios. Ojalá se demuestre esto y sea así a largo plazo. Y las terapias con productos biológicos requieren una administración prolongada. Esto es sin ninguna duda. Ya habéis visto en el estudio que os he enseñado de medicina humana que son 15 semanas de administración diaria, lo que, digamos, produce algún tipo de efecto y que hasta que no ha pasado un mes no vemos prácticamente ningún resultado. Es fundamental, por tanto, la educación del cuidador y el seguimiento estrecho del paciente. No se trata de darle esto como si fuera, pues eso, un corticoide o algo así, pues porque habrá frustración seguramente. Esto es lo que os quería compartir sobre la dermatitis atópica. En la imagen de la izquierda es lo que a todos nos gustaría que nos permitiera tratar esta enfermedad, que es un interruptor, ¿no? Tenemos un paciente atópico, lo encendemos y lo apagamos. Esto sería genial con una sola cosa, un solo fármaco que nos quitara la enfermedad a ser posible para siempre. Pero, desgraciadamente, la dermatitis atópica no funciona como un interruptor, funciona como lo que tenéis a la derecha, como un engranaje muy, muy fino donde hay 450.000 piezas y con que una se desajuste, se desajustan las demás y, por tanto, necesitamos un tratamiento mucho, mucho más elaborado y valernos prácticamente de cualquier herramienta que nos pueda ayudar y, sobre todo, minimizando los efectos secundarios. Y sin más, he terminado. Me gustaría que me preguntarais cualquier cosa que os interese y un placer. No sé si en el... Hola César, Hola. muchas gracias por tu charla. Preguntan por aquí, bueno, es una cuestión que plantea un doctor que dice que le preocupa mucho la inmunoterapia. Tiene pacientes que no van bien, que se rascan mucho y siempre tiene que recurrir a tratamiento sintomático. También está preocupado por el dinero. ¿Qué consejo le podrías dar? Tu experiencia. Bueno, es lo que hablábamos. Quedarnos con una cosa sola es complicada. Yo entiendo lo del dinero porque es cierto que muchos tratamientos para dermatitis atópica actualmente pues, no son baratos y aparte de eso estamos hablando de una enfermedad crónica y eso dificulta aún más porque se puede hacer un esfuerzo puntual, pero lo que no puedes es mantener ese gasto continuo. Entonces, dos partes. La inmunoterapia, en mi opinión, la inmunoterapia es el mejor tratamiento para dermatitis atópica que deberíamos de plantear a nuestros pacientes. Pero se ha de hacer basado en unos análisis fiables, a ser posible una intradermorreacción y si no es posible una serología fiable. Y segundo, se tiene que hacer con regularidad. No sirve una inmunoterapia que se hace de una manera esporádica. Debemos hacer una interpretación.
no porque nos haya salido positivo al polen del rododendro le tenemos que vacunar, ¿eh? Tenemos que vacunarlo si el resultado de nuestras pruebas es congruente con los síntomas clínicos de nuestro paciente. Si nuestro paciente no tiene estacionalidad y nos ha salido alérgico al polen de las gramíneas, pues seguramente no va a ser su único problema. No digo que, porque a las gramíneas puede estar todo el año, pero seguramente no va a ser su único problema. Entonces, por tanto, quedarnos con una opción o la otra no es la idea. Si no van bien con inmunoterapia, hay que hacer análisis en profundidad. La inmunoterapia tiene una eficacia demostrada de un 65%. Si no tenemos un efecto positivo, exitoso, en 6 o 7 de cada 10 perros que estén en inmunoterapia, algo no estamos haciendo bien. Muchas gracias. Y en línea a la inmunoterapia, preguntan que cómo saber si un paciente es adecuado para cómo es efectiva para un perro alérgico ambiental que vive en una casa. La inmunoterapia, como decía antes, es efectiva un 65%. Es decir, 7, 6, depende de si sois optimistas o pesimistas. Bueno, vamos a quedar con 6. 6 de cada 10 pacientes mejorarán. Pero lo más importante es que de esos 6, 3 solo con inmunoterapia van a estar perfectos. Y eso es muy importante porque hay un porcentaje grande de posibilidades de que la inmunoterapia funcione bien. Entonces, para un paciente que vive dentro de una casa, lo que no tiene mucho sentido es intentar evitar los alergenos, que siempre son los ácaros del polvo o los de almacenamiento, y la inmunoterapia es una gran herramienta. ¿Cuánto tiempo hay que poner inmunoterapia? Al menos entre 9 y 12 meses. Antes no podemos valorar el efecto. ¿Cuánto tiempo se mantiene? Al menos 5 años y en muchos casos toda la vida. ¿Qué le podemos pedir a esa inmunoterapia? Pues ya os digo, más o menos 2 o 3 van a estar fenomenal, pero el resto van a mejorar. Y eso quiere decir que va a reducir la necesidad de otro tipo de fármacos, como clazitinib, o como corticoides, o como ciclosporina. Y esto ya es un efecto muy beneficioso. Si queremos cambiar 100% inmunoterapia por un tratamiento sintomático, esto tenemos solo un 25, un 30% de posibilidades de que ocurra. Y ya, claro, se reduce mucho la posibilidad. Preguntan si el tratamiento con posbióticos es complementario a otros tratamientos. ¿Cuántas veces se debería aplicar al día y con qué frecuencia? Sí, el tratamiento con posbióticos no solo es complementario, sino que es principalmente complementario. También podría ser un tratamiento único, a lo mejor si lo empleáis en un caso muy incipiente, que yo no veo, pero esto no he hablado de ello, pero el diagnóstico precoz en dermatitis atópica es fundamental. Si empezáis con un tratamiento pronto, reestructuráis esa barrera cutánea y podéis restablecer un poquito el microbioma, va a ser más difícil para la enfermedad cronificarse, va a ser más difícil dar problemas a futuro. ¿Con qué frecuencia? Normalmente se utiliza 2 veces al día, aunque se puede aumentar la frecuencia, pero intentar que sea una frecuencia realista para el cuidador o para el propietario, ¿vale? No puedes decir, mira, pónselo 4 veces al día durante un mes, porque eso no lo va a hacer nadie. Entonces yo creo que 2 veces al día es razonable durante al menos los primeros 15-20 días. Luego se puede ir espaciando, como todas estas terapias tópicas, en función de la respuesta. Y aquí en la respuesta hay un componente individual muy importante. Va a haber pacientes que van a una respuesta muy rápida, muy evidente, y va a haber pacientes que les va a costar más trabajo y va a haber pacientes que no van a tener una buena respuesta. Así que lo que hay que hacer es siempre ponerlo en un contexto. Muchas gracias. También preguntan que en relación al uso de prebióticos y posbióticos, ¿cuál sería más recomendable? Bueno, pues lo que os contaba antes, no te sé contestar a esta pregunta. No hay muchos estudios comparativos entre pre y post. De hecho, no hay muchos estudios comparativos entre tipos de pre y tipos de post. Así que no te sé decir cuál es más recomendable. Seguramente es más recomendable el que más efecto consiga y para eso hace falta estudios científicos. Han preguntado también el microorganismo que contiene el Rentopic. Como decíamos, Rentopic es un posbiótico en loción. Entonces, lo que contiene no es el microorganismo vivo, sino el producto de la fermentación de la cepa de Lactobacillus reuteri PS 21511, en su fracción de sobrenadante, que es una cepa propia de Nereopharma y Provisearch.
es lo que lo que os comentaba antes. Es una cepa específica, Lactobacillus, como veis, ¿no? El Lactobacillus y Bifidobacterium son los que más se utilizan y en este caso, pues es esta concretamente. Vale. Y una última pregunta. Un perro con dermatitis atópica en estado crónico, el ofrecerle prebióticos junto con posbióticos sería bueno para sus problemas de digestión derivados de alergia. Bueno, pues ahí nos faltan también muchas investigaciones. Hay un producto en el mercado que intenta como unir este microbioma cutáneo con el microbioma intestinal y de hecho lo hay en spray y lo hay vía oral, pero hasta el momento no hay ningún estudio robusto que demuestre su eficacia. Sobre el papel sería interesante, ¿no? Sería interesante porque podríamos solucionar pues con una única combinación, ¿no? De prebiótico y posbiótico, dos tipos de problemas, un problema de microbioma intestinal y de microbioma cutáneo, pero no te sé decir si el efecto será muy evidente. Yo he probado este tipo de productos y la verdad es que, como os he contado antes, el resultado es difícilmente interpretable. He visto perros con problemas digestivos donde este tipo de productos han dado resultado, pero no tanto a nivel cutáneo. Entonces, no sé. Por último, preguntan si los posbióticos tienen estudios en otras enfermedades de la piel. Pues hasta donde yo he encontrado, no lo sé si vosotros tenéis en Cinereo algún estudio de otras enfermedades de la piel. Se están intentando investigar efectos sobre, en personas, te digo, efectos sobre enfermedades inmunomediadas como psoriasis y enfermedades de otra naturaleza, pero hasta donde yo sé, medicina veterinaria no he encontrado nada. No lo sé, porque ya digo que esto es algo en continua evolución. Pero en medicina humana sí, se están intentando, por su efecto inmunomodulador, utilizarlo en enfermedades que no son estrictamente alérgicas. César, coincidimos contigo. Eh, en Cinereo no tenemos estudios en otro tipo de patologías inflamatorias y efectivamente a nivel humano se están empezando, porque como dices bien, es una ciencia muy novedosa, se están empezando en patologías inflamatorias como psoriasis, además también algunos estudios en acné, porque es una patología que es muy impactada por todo el cambio que hay en la microbiota y también nada más recientemente algunos estudios que se están haciendo en alopecia. Son las tres patologías humanas que están con mayor nivel de estudios del impacto de la aplicación tópica y los cambios en la microbiota. A nuestro nivel de conocimiento actualmente en veterinaria no los tenemos hasta ahora. Claro. Sí, yo creo que irán surgiendo, ¿no? Porque al final, si realmente se consigue estabilizar un microbioma alterado, esto puede tener muchos beneficios en todos los niveles, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de un sistema inmunológico que queremos reequilibrar y, por tanto, dermatitis atópica seguramente pues, es la enfermedad más frecuente, más extendida y donde se puede hacer un estudio pues, mucho más ambicioso, pero pasará como con otras muchas pues, terapias novedosas, como puede ser las células madre o otro tipo de terapias que empiezan con un algo y luego se van expandiendo. Efectivamente, todo es muy novedoso y efectivamente lo posicionamiento de los posbióticos es un posicionamiento también que está como una terapéutica adyuvante, no sustituta. Y entonces ahí claramente mucho más aquí efectivamente que comprender. Creo que hay una pregunta más. Te preguntan, César, ¿qué recomiendas de shampoo terapia para la dermatitis canina atópica? Vale, pues normalmente recomendamos siempre, como hemos sacado en la pequeña presentación, dos tipos de productos. Productos antisépticos para evitar este tipo de colonizaciones bacterianas, aunque hay algunos pacientes que tienen más tendencia que otros, pero recomendamos utilizarlo de manera pues más o menos periódica, al menos
dependiendo un poco de la tendencia, pues 1 o 2 veces al mes con un champú a base de clorhexidina. Y los productos, digamos, ya emolientes o hidratantes o que consiguen una reducción de la inflamación cutánea, pues siempre recomiendo, nunca digo marcas comerciales, no me gusta hablar de marcas comerciales, pero siempre recomiendo productos que tengan gamas terapéuticas de dermatología testadas. Y esto quiere decir, pues que sabéis que hay cosmética, ¿no? Que es una cosa que va por un lado, y luego hay productos con gamas que tienen un champú para dermatitis atópica, un champú para piodermas, un champú para cuadros seborreicos. Pues el que corresponde a las dermatitis atópicas de este tipo de gamas, ¿vale? Que no hay muchísimas en veterinaria, seguramente hay 2 o 3, pues la que más os guste. Se ha visto en estudios comparativos que el efecto beneficioso de los champús en dermatitis atópica es indudable, pero que el efecto de la hidroterapia en dermatitis atópica, solo bañar a un paciente con agua con relativa frecuencia, también es muy beneficioso, simplemente porque aumenta la hidratación, disminuye la inflamación, elimina toxinas, elimina muchas veces elementos bacterianos por arrastre, ¿no? Con la propia ducha. Así que el producto es un ítem más, un añadido, pero no es muy definitivo, el tipo de producto que empleéis. Aún así, hay productos, como os decía antes, de una calidad superior. Em, Dos preguntas más que te están poniendo, César. Muy bien, Aquí perfecto. hay mucha duda, ¿sabes? Una de las cosas Sí. que te preguntan es si al utilizar los pre, pro o postbióticos y si la dermatitis al reaparecer es igual de agresiva. No te he entendido al final, Ana, no Yo sé qué. estoy leyendo. Vale. Al usar los pre, pro o postbióticos, la Sí. dermatitis al reaparecer es igual de agresiva. Yo creo que lo Vale, que te están preguntando es si sí. la utilización de estas terapias de microbiota va a impactar en lo que es la agresividad de las recidivas, a nivel de gravedad, no a nivel de espaciamiento a lo largo del tiempo, que son conceptos distintos. Vale, entiendo. Sí, no lo sé, no tengo suficiente información, pero digamos, la hipótesis, la base teórica es que las recidivas sean más suaves. O sea, nosotros buscamos siempre que este tipo de terapias, igual que pues la terapia con esfingolípidos o las terapias que os contaba antes, la hidroterapia, lo que haga sea o reducir la necesidad de fármacos o aumentar el intervalo entre recidivas o que las recidivas precisen menos intensidad de tratamiento. Es decir, que cualquiera de estas cosas sería beneficiosa. No te puedo hacer comparativas entre pre, y post, porque ya digo que no tenemos estos datos a día de hoy. Pero lo que buscamos con el empleo de un postbiótico es que las recidivas sean menos frecuentes, a ser posible, y si son igual de frecuentes, menos intensas. Es decir, que podamos ahorrar fármacos. Sabéis que para brotes, habitualmente, o tienes que utilizar oclacitinib, como os he enseñado en la preparación, o tienes que utilizar corticoides. Es frecuente que haya que utilizar corticoides 2, 3 o 4 veces al año. Bueno, pues si conseguimos que las recidivas sean más light y que no haya que utilizar tanto corticoide, pues yo a eso ya lo veo un efecto beneficioso del producto en cuestión. Pero no te sé decir si mejor con uno o con otro, no sé. Efectivamente, eso volvemos. Es una ciencia novedosa y efectivamente cualquier ojo que hay en la corticoterapia, como dices, es muy impactante. Dos preguntas más que nos están saliendo ahora. ¿Con qué frecuencia hacer los baños emolientes? ¿Con qué frecuencia? Pues mira, si tiene un brote, por ejemplo, agudo, nosotros recomendamos hacer baños emolientes 3 veces por semana, un día sí y un día no, porque se ha demostrado que este tipo de baños controlan el prurito hasta 24, 36 horas, es decir, un día y medio, ¿vale? Entonces es muy beneficioso. Para eso tiene que ser un perro pequeñito y un propietario que lo pueda hacer, ¿vale? Si no puede hacerlo tanto, pues una vez a la semana. Y de mantenimiento, pues lo mismo, depende del tipo de perro, de la época del año, de cómo lo secan y tal, pero lo ideal es al menos una vez o 2 al mes, con este champú emoliente. Y igual que de otras cosas la gente no puede valorar la diferencia, después de un baño todo el mundo os dirá que el perro está mucho más tranquilo durante al menos 1 o 2 días, que se rasca mucho menos. Así que yo siempre digo, cuando tenga un brote un paciente, lo primero es a la bañera. El agua no muy caliente, un poco más fría, pues sabéis que el calor produce vasodilatación y llegarán más mediadores y producirá más prurito. El secado con una toalla, nada de secadores porque vamos a generar más serosis cutánea y por tanto más picor.
El champú, un champú de los que decía, un champú de eficacia probada sobre el control del prurito. El tiempo de contacto, va a ser posible 5 minutos, ¿eh? 10 minutos dicen, pero 10 minutos es un infierno, ¿eh? Si tenéis a un perro enjabonado 10 minutos, os doy un premio. Si conseguís 5 está ya bastante bien. Y hacerlo antes de que se haya hecho escoriaciones, de que haya infecciones secundarias, así evitaremos pues el uso luego de antisépticos, antibióticos y demás, ¿vale? Así que esto es una medida incómoda, porque es incómodo decir, oye, el perro está rascando, pues hay que bañarlo y a lo mejor es de noche, pero muy efectiva e inofensiva. Y después de esto, pues podéis utilizar un posbiótico, después del baño me refiero, le secáis y le ponéis un posbiótico, es todo un tratamiento complementario. En los niños atópicos, cuando tienen brotes, se los baña a diario y se les pone una loción por todo el cuerpo precisamente para este efecto. Nosotros por todo el cuerpo no podemos, no tenemos pelo, pero sí en las axilas, en las ingles, en la zona ventral del cuello, en zonas un poco dianas, sí. Y ahora creo que va a ser mesmo la última, César. Te preguntan si recomendarías un complemento alimenticio para calmar el prurito y mantener el cuidado de la piel y pelaje como soporte al tratamiento. Sí, os lo he enseñado antes. Hay poca evidencia científica sobre que estos soportes alimenticios consigan gran resultado. Hay algunos estudios con omega 3, otros con omega 6, hay otros con zinc, pero no son estudios muy consistentes. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si podemos hacer todo, es fenomenal. Si no podemos hacer todo, nos tenemos que quedar con cosas que realmente le veamos un efecto y con cosas que nos permitan gastar el dinero en lo que realmente es más básico del tratamiento. Entonces, los complementos estos nutricionales no están mal, igual que las dietas, pero tenemos que verle un efecto. Si pasado un mes de este complemento nutricional no notamos ninguna diferencia, yo a lo mejor prescindiría. O sea, que a priori no me parece mal recomendarlo, pero aquí creo que todo tiene que demostrar al menos un efecto sumatorio. Si no hay esto, no lo sé. Porque es que si no el tratamiento es interminable, ¿eh? Y claro, el propietario tiene una capacidad económica, no es, no es posible utilizar todo. Creo que fue mesmo la última pregunta. Darte las gracias, César, por la presentación que nos has hecho, que ha sido una revisión excelente desde desde el ámbito de la patología hasta todo lo traslado que se va haciendo desde la medicina humana hasta la veterinaria y el abordaje complementar que hay efectivamente desde el tratamiento cutáneo con todo lo que es todas las demás medicaciones convencionales. Muchas gracias también a todos que han asistido. Muito obrigado a todos os que assistiram também desde Portugal. Vou responder a uma pergunta que nos colocaram todos. Sim, nós depois temos a sessão gravada, podemos partilhar isso e qualquer outra pergunta que tenham, estamos disponíveis. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Cesariotti. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los compañeros de Portugal por hacer el esfuerzo de entenderme. Espero que se haya entendido bien. A veces hablo un poco rápido. Y un placer. Hasta la próxima.